Hola a todos, señores estudiantes y señoritas. Vamos a dar el tema de alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y en esta oportunidad vamos a hablar del sodio y del potasio, que son dos electrolitos de suma importancia. Bueno, antes de comenzar enteramente con el sodio y el potasio, debemos hacer un breve recuerdo de la distribución de los líquidos del agua en nuestro organismo. Y esto es sumamente importante para que puedan comprender sobre todo el sodio. Recordemos que el agua tiene una cantidad específica en nuestro organismo. En los varones representa el 60% del peso corporal, es decir, que en una persona de 70 kilos, por aproximadamente el 60% será 42 litros de agua. En la mujer es el 50%, así que será un poco menos, un 36, 38 por litros, por ejemplo. Todo esto representa entre el líquido intra y el extracelular. Obviamente tenemos más contenido de líquido en el intracelular porque todo nuestro organismo está hecho de células, entonces las células abarcan el 40% de esta cantidad y el líquido extracelular va a representar un 20% distribuidos entre el plasma y el agua intersticial. ¿Por qué es tan importante conocer la cantidad de agua y la distribución entre el líquido intra y extracelular? Porque el sodio y el agua van de la mano en muchas condiciones fisiológicas y patológicas. El sodio va a estar regulado por el volumen extracelular sobre todo y el agua va a dar la tonicidad a nuestro organismo. Es decir, el sodio va a dar las condiciones de deshidratación y el agua va a dar las condiciones de tonicidad, por ejemplo, de presión arterial, de frecuencia cardíaca. ¿Quiénes van a detectar esto? Generalmente para el sodio es el volumen circulante eficaz y para el agua va a ser la osmolaridad plasmática. ¿Quiénes los van a detectar? Para el sodio van a detectarlos el seno carotidio, el seno auricular y la arteriola aferente. Ellos son los primeros sensores que van a decir que tenemos hipo o hipernatremia. Y en el caso del agua van a ser los osmoreceptores hipotalámicos que van a activar la hormona antidiurética. ¿Y quiénes van a reaccionar ante estos cambios? Pues en el caso del sodio va a reaccionar el filtrado glomerular, el sistema nervioso simpático, el sistema renin-angiotensina, prostaglandinas y la ADH. Y para el agua, nuevamente la ADH y la sed por medio de la ingesta de agua. Ahora, vamos a continuar dando algunos conceptos básicos que son también importantes. Hemos escuchado ya varias veces la osmolalidad o osmolaridad, que prácticamente no existe diferencia entre los dos. La osmolaridad no es nada más que el número de partículas de soluto por volumen de un solvente. Para hacerlo más práctico, los solutos son aquellas sustancias osmóticamente activas. Llamamos osmóticamente activas aquellas que van a arrastrar el agua. Por ejemplo, tenemos acá tres, que son el sodio, la glucosa y la urea. Entonces, estos son los solutos, en la cantidad de solutos en un solvente. El solvente es el agua. Entonces, llamamos osmolaridad la cantidad de estos solutos que va a haber en un determinado volumen de agua. La fórmula es sencilla. Es 2 por sodio más glucosa entre 18 más urea entre 5,6. Esta fórmula es universal, tienen que conocérsela bastante bien porque se la utiliza con relativa frecuencia. En el caso de que se pueda utilizar urea, se divide entre 5,6, pero existirán otras fórmulas que van a utilizar el nitrógeno ureico. Entonces, en esos casos ya no se utiliza 5,6, sino que se utiliza nitrógeno ureico entre 2,14. También podemos utilizar el término de tonicidad, que es muy similar al de la osmolaridad, que es prácticamente lo mismo, pero quitamos en este caso a la urea. Entonces ya simplemente la fórmula es 2 por sodio más glucosa entre 18. En cualquiera de los dos casos, osmolaridad o tonicidad, se van a expresar en miliosmoles por litro de agua. ¿Por qué se van a dividir la glucosa entre 18 y la urea entre 5,6? Es para convertir esto en milimoles litro y así el resultado va a ser miliosmoles litro de agua. Ahora, ¿cómo funciona la osmolaridad plasmática? Habíamos hablado un poco de la relación del sodio y del agua y esto tiene mucha importancia porque la osmolaridad plasmática, la fórmula, si se acuerdan, es sodio, glucosa y urea. Entonces, todos estos nos van a dar un valor de osmolaridad que podemos considerar normal, que es entre 280 y 295. Cuando tenemos una osmolaridad plasmática
disminuida, fíjense la flechita para agua, para abajo, significa que tenemos un exceso de agua, es decir, tenemos pocos solutos y gran cantidad de solvente, poca sal, poco azúcar y gran cantidad de agua. Entonces, cuando tenemos una hiposmolaridad, lo que se hace es mandar una señal al sistema nervioso central, el cual va a disminuir la hormona antidiurética. Y lo que va a hacer la hormona antidiurética disminuida es disminuir la reabsorción de agua. Su nombre lo dice, a veces parece un poquito complicado, pero la antidiurética evita que se orine. Pero disminuimos la hormona antidiurética, entonces va a aumentar nuestra diuresis. Y teníamos exceso de agua, entonces se va a eliminar ese exceso de agua, vamos a tener mayor excreción de agua y con eso la osmolaridad plasmática se va a normalizar. Sucede lo contrario cuando tenemos la osmolaridad plasmática elevada. La osmolaridad plasmática elevada nos dice que tenemos gran cantidad de solutos, sodio, glucosa y urea, en una pequeña cantidad de líquido. Entonces, prácticamente tenemos déficit de agua. Nuevamente, se manda un mensaje al cerebro. El cerebro lo que va a decir es aumentemos la sed, vamos a aumentar nuestra ingesta de agua o también va a mandar una señal al riñón en el cual lo que va a decir es reabsorbamos agua. Y con eso, con la ingesta y con la reabsorción de agua, se corrige la osmolaridad plasmática. Muy bien. La osmolaridad plasmática básicamente debería ser entre 280 y 295. A mayor elevación de la osmolaridad plasmática nos viene el reflejo de la sed. Cuando tenemos una osmolaridad plasmática de 295, 300, ya tenemos sed. Esto con la intención de aumentar nuestra ingesta de líquidos y diluir así nuestra osmolaridad y de esta manera disminuir nuestra osmolaridad. Nuestros principales osmoreceptores se encuentran a nivel del sistema nervioso central, en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, los cuales van a hacer que aumente o disminuya la liberación de ADH y en base a eso aumenta o disminuye la reabsorción de agua también y con eso corregimos la osmolaridad. Bueno, como dijimos, la osmolaridad normal es de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo de litro. Pequeñas variaciones. Esto no tiene que bajar hasta 150, hasta 140, porque eso es incompatible de la vida. Lo que nos referimos pequeñas variaciones, que aumenten un 1, un 2%, ya nos van a desencadenar mecanismos necesarios para corregirlo. Eso es la activación de la ADH, la sed, la absorción de agua o la excreción de agua, prácticamente lo que necesite. Entonces, en resumen, lo que hace la osmolaridad es que haya un equilibrio entre la cantidad de agua y la cantidad de solutos. Si hay un exceso de solutos, aumenta la osmolaridad. Si hay un exceso de agua, disminuye la osmolaridad. Así de sencillo. Y eso van a dar los reflejos efectores, que son aumento de la sed, disminución de la sed, aumento de la excreción de agua, reabsorción de agua. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se calcula la osmolaridad. Dijimos que el valor normal es entre 280 a 295. Entonces, queremos sacar la fórmula. 2 por sodio más glucosa entre 18 más urea entre 5,6. Este es un paciente imaginario con valores relativamente dentro de parámetros normales. En mi paciente, el sodio está en 145, su glucosa, el azúcar en sangre está en, 100, está en 90 miligramos de decilitro y la urea la tiene en 36 miligramos de decilitro. Estos valores son valores considerados normales. Entonces, lo pasamos a la fórmula. Vamos a poner la fórmula aquí, 140 por 2, 90 entre 18, más 36 entre 5,6. Eso me da 280 más 5 más 6,4. Hemos reemplazado estos valores y la osmolaridad de este paciente es 291,4. Entonces está dentro del rango de lo que se dice normal. Está prácticamente en un valor normal esta osmolaridad, 291,4. Simplemente reemplazamos el sodio, glucosa y la urea por los valores que hemos visto acá y los pasamos a la forma. Muy bien, ya que sabemos cuál es la distribución del agua, cuál es la importancia de la osmolaridad y cómo se saca la osmolaridad, ahora sí vamos a pasar a los trastornos del sodio. Lo primero que vamos a hablar es de que existe una hiponatremia cuando el sodio está por debajo de 135, hipernatremia por encima de 145. Entonces consideramos que los valores normales son de 135 a 145. La hiponatremia es por debajo de 135. Es una condición frecuente, probablemente una de las más frecuentes de los trastornos que vamos a hablar,
Generalmente se presenta en pacientes hospitalizados y tiene una prevalencia entre el 1 y 2,5%. Es mucho menor en niños porque los niños se adaptan mucho más fácil a esto. Es generalmente por ganancia excesiva de agua, que va a hacer que se diluya el sodio existente y ya no va a tener un valor normal, sino se va a diluir y va a existir menos sodio de forma ficticia. O que el agua no se está excretando, entonces el agua se va a diluir nuevamente. Entonces, ganancia de agua libre es la principal causa de la hiponatremia, pero no es la única, porque vamos a mencionar aquí la clasificación. Y para la clasificación viene lo que hemos aprendido anteriormente, sacar la osmolaridad. Entonces, existen hiponatremias, pacientes con sodio bajo que tienen osmolaridad aumentada. Tenemos hiponatremias con osmolaridad normal y tenemos hiponatremias con osmolaridad baja o hiposmolar. Esa es la clasificación clásica: hiponatremia hiperosmolar, hiponatremia normosmolar e hiponatremia hipoosmolar. ¿Por qué es la importancia de esto? Porque si yo tengo un paciente que tiene el sodio bajo, vamos a llamarlo 120, no a todos es la misma causa, no a todos es el mismo tratamiento. Entonces, para yo decidir qué tipo de tratamiento le he de dar a ese paciente, lo primero que tengo que sacar es la osmolaridad. Ya, confirmando la hiponatremia y la osmolaridad es aumentada, lo más probable es que este paciente sea por una hiperglucemia, un paciente diabético. Por ende, en estos casos no tengo que corregir el sodio, porque el principal problema no es el sodio, es la glucosa lo que ha hecho que suba la osmolaridad. Entonces, este tipo de hiponatremias no se tratan. La hiponatremia con osmolaridad normal es también secundaria. Acá la vemos con hiperlipemia e hiperproteinemia. Entonces, la hiperlipemia, que es el exceso de colesterol en la sangre y las proteínas elevadas en sangre, me han producido hiponatremia dilucional. Nuevamente, en estos casos no se trata la hiponatremia. Fíjense cómo hubiéramos tratado erróneamente estos dos tipos de hiponatremia si no hubiéramos sacado la osmolaridad. Una vez sacando la osmolaridad, que ya les he mostrado la fórmula y cómo realizarla, hemos visto que es fácil diagnosticar la hiponatremia hiposmolar y la normoosmolar. Ahora, ¿qué hiponatremia sí se pueden tratar? No necesariamente todas, pero sí se pueden tratar la hipoosmolar. La hiponatremia hiposmolar ya me está diciendo que hay un verdadero déficit de sodio. Pero a su vez esta se divide de tres maneras, clásicamente. Exceso de aporte, es decir, hemos tomado gran cantidad de líquido con la polidipsia psicógena o le hemos administrado endovenosamente gran cantidad de líquidos. Entonces, o en el hospital le han dado suero, 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 o por una enfermedad psicológica el paciente ha tomado bastante líquido. Tenemos una alteración de la capacidad de dilución del riñón, es decir, el riñón no está eliminando suficiente líquido o está eliminando exceso de sodio. Esto se da por uso de diuréticos, le he dado diuréticos y está eliminando gran cantidad de sodio, o la insuficiencia renal está haciendo que no aumente la excreción urinaria. También tenemos por un aumento de la ADH no osmótica. Recuérdense que la ADH es la hormona antidiurética y se liberaba en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Regularmente esto se debía a un trastorno de la osmolaridad. Entonces, acá me está diciendo que puede ser por depresión del volumen circulante eficaz, en el caso de pérdidas renales o extrarrenales, o los edemas por la insuficiencia cardíaca, cirrosis. Pero también se puede deber a dolor, vómitos, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es el clásico CIJAD, o un cerebro perdedor de sal. Mucho menos frecuente tenemos el déficit de glucocorticoides, hipotiroidismo, alteraciones del osmoreceptor, que es un receptor osmotat, así se llama, y corredores de maratón que tienen gran cantidad de ejercicio y pierden sodio, ¿verdad? Entonces, esta es la clasificación de la hiponatremia, un poquito complicada, pero ustedes básense sobre todo en la hiperosmolar, normosmolar e hipoosmolar. ¿Cómo se manifiesta la hiponatremia? La mayor parte de los pacientes son asintomáticos, sobre todo en las hiponatremias leves. Los síntomas van a depender mucho de la gravedad y la velocidad de la instauración. Es decir, no es lo mismo una hiponatremia de 130 que una hiponatremia de 110. Obviamente la de 110 va a ser una hiponatremia severa y es más probable que sea sintomático. También no es lo mismo que una hiponatremia se instaure en 24 horas por una deshidratación severa
a que se instaure de forma crónica por el uso de diuréticos. Entonces, si se instaura rápidamente, también va a tener más síntomas. Los que se instauran lentamente, el cerebro se tiende a adaptar y da menos síntomas. ¿Quiénes tienen síntomas con más frecuencia? Las mujeres y los niños. Se considera que por debajo de 125, muchas veces los pacientes tienen náuseas y malestar general. Y cuando ya tienen 115 y 120, tienen cefalea, son letárgicos y ya están omnibulados, casi comatosos. Cuando está entre 115 y 110, ya hasta tienen convulsiones y los pacientes están ya en coma prácticamente. ¿Cómo diagnosticamos la hiponatremia? Sencillo. Primero vemos en qué estado está de osmolaridad. Determinar si existe un estado hiposmolar. Acuérdense, la hiperosmolar y la normoosmolar son hiponatremias ficticias. Son por hiperlipemia, hiperproteinemia e hiperglicemia. Entonces son hiponatremias prácticamente ficticias. Solo las hiponatremias hiposmolares son realmente por déficit de sodio o las que nos van a dar más síntomas realmente. Y no vamos a tener que tratar los otros dos casos, al menos no con sodio. En la hiponatremia hiposmolar sí tenemos que tratar con reposición de sodio. Segundo, determinamos si se está excretando una orina diluida o no. Y para esto es sencillo, pedimos sodio urinario. Y si el sodio urinario está elevado, pues no está diluido. Y si el sodio urinario está bajo, está diluido. El valor de corte es de 20 a 40 miliequivalentes en el sodio en orina. Y el tercer paso es el ver el volumen circulante eficaz del paciente. Si es un paciente con volumen circulante eficaz disminuido, es decir, el paciente está deshidratado o hipovolémico, entonces podemos ver que se ha perdido líquido de forma extrarrenal, en vómitos, en diarrea, sudoración profusa, o se ha perdido a nivel renal por el uso de diuréticos. Y si el volumen circulante está normal o aumentado, este paciente no, pues está edematizado. Este paciente no ha perdido volumen circulante. Este paciente probablemente tenga insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o algo. Y si el volumen circulante eficaz es normal, es el clásico trastorno que se llama SIHAT, secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y en casos muy raros, pensar que puede ser un hipotiroidismo. ¿Cómo tratamos la hiponatremia? La hiponatremia crónica hace que el cerebro se adapte, es decir, es poco probable que una hiponatremia crónica dé síntomas y tampoco hay que corregirlo de forma aguda. Entonces, esto hay que tomarlo muy lentamente, porque si corregimos rápidamente, vamos a producir otro trastorno que es mucho peor, muy peligroso, la desmielinización osmótica pontina. Eso significa que la mielina a nivel del tallo cerebral se pierde. Y una vez que se pierde, eso es una complicación crónica e irreversible. A veces hacemos más daño al intentar corregir la hiponatremia de forma rápida. Entonces, el primer mensaje es, no debe corregirse la hiponatremia rápidamente. Debemos hacerlo a una velocidad de 10 a 12 equivalentes en 24 horas o máximo 18 en 48 horas. Es decir, si tengo una hiponatremia de 120, no he de hacer que esa hiponatremia se corrija a 145 en 24 horas. De 120 a 145 serán 25 mil equivalentes. Fíjense, aquí me dice, debo corregir menos de 10 a 12, máximo 18 en 2 días. Así que de 120 mi objetivo será que mañana esté en 130, que pasado esté en 140, es decir, al tercer día lo voy a corregir. Caso contrario, si lo corrijo rápidamente, voy a producir una desmielinización osmótica. ¿Quiénes son más susceptibles? ¿Con quiénes tengo que ir más lento todavía? Desnutridos, alcohólicos o que tengan una hepatopatía, porque estos van a ser más frecuente esta desmielinización osmótica. ¿Cómo corrijo la hiponatremia? Tenemos que, ya he logrado distinguir que es una hiponatremia hiposmótica, porque si fuera hiperosmótica o normosmótica, no tengo que tratarla, acuérdense. Entonces, solo en el caso de las hiposmóticas, tengo que corregir con soluciones hipertónicas. Para esto utilizo el cloruro de sodio al 3%. El cloruro de sodio al 3% tiene 513 mil equivalentes de sodio en un litro. Acuérdense, 513 mil equivalentes de sodio en un litro. Primero debo
estimar qué cantidad de sodio voy a darle al paciente. ¿Y cómo hago esto? Fíjense, cantidad de sodio que debo administrar. Esta es la fórmula. Sodio y potasio son muchas fórmulas, así que tomar nota de eso. Mi fórmula de cuánto sodio debo de poner es 0,6 por el peso del paciente entre el sodio al cual quiero llegar y el sodio actual. Ojo, el sodio al cual quiero llegar siempre es recordando que no debo aumentar más de 10 a 12 mil equivalentes por día. Ejemplo, nuevamente un ejemplo. Mi paciente pesa 70 kilogramos. El sodio que tiene este paciente es 120, una hiponatremia severa. Entonces voy a multiplicar 0,6 por 70, 0,6 por el peso del paciente. Este 0,6 es una constante por la cantidad de agua que tiene nuestro organismo. Yo eso les he explicado en la primera diapositiva. En este paciente no quiero llegar de 120 a 145. Me estoy animando a subir a 15,000 equivalentes. Y eso que es mucho. Yo les había dicho de 10 a 12. De 120 a 135 quiero llegar, no a 145. Entonces reemplazamos 0,6 por 72, 42, 135 menos 120 me da 15. 42 por 15, 630,000 equivalentes de sodio que le voy a dar a este paciente. ¿De dónde voy a sacar esos 630,000 equivalentes de sodio? Sencillo, mi solución de sodio al 3%, mi cloruro de sodio al 3% tenía 513 ml de sodio en cada litro. Entonces le daré 1 litro y un poquito más en 24 horas para corregir este sodio. Sencillo, pueden hacer este ejemplo y pueden ir practicando más, pero esa es la fórmula de aplicar, esa es la forma de aplicar esta fórmula de cuánto sodio debo darle. Y cuando yo ya sepa cuánto sodio le tengo que dar, utilizo mi solución de cloruro de sodio al 3%. Cuando mi paciente esté dematizado, además puedo darle furosemida, pero la furosemida no es que me va a dar sodio al paciente, sino que va a hacer que el exceso de agua sea excretado y el sodio se concentre. ¿Cuáles son mis objetivos? Primero, resolver los síntomas, que ya no esté obnubilado mi paciente, que ya no esté en coma, que ya no esté convulsionando. Que si lleguemos a un sodio plasmático seguro, que es más de 120, porque recordemos que con menos de 120 el paciente convulsionaba. Que corrijamos total de 18,000 equivalentes por día o en 48 horas máximo. Y debe vigilarse esto frecuentemente. Es decir, no, yo no le puedo dejar la solución para 2 días, para 3 días y que se vaya corrigiendo de la misma forma. Tengo que ir midiendo el sodio constantemente porque no hay mejor manera de saber si estoy corrigiendo muy rápidamente o estoy corrigiendo lentamente que pedir el sodio plasmático para hacer un laboratorio constantemente. Así voy a saber que no se me ha ido la mano y no estoy corrigiendo muy, muy lento o muy rápido. Hay casos de hiponatremia asintomática, que son las hiponatremias leves y las hiponatremias crónicas. No constituye una urgencia, así que no tenemos que correr para tratarlo, porque si es asintomática, es probable que el organismo ya esté acostumbrado a esto. Entonces, si el paciente viene con 130 de sodio y está despierto, vigil, no tiene cefalea, nada, pues no debo tratarlo. Máximo tendría que darle una solución salina al 0,9%. O también dar un poquito de diuréticos o restringir la cantidad de líquidos para que se concentre ese volumen circulante efectivo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, debería tener una diapositiva. Sí. Aquí tenemos ahora el otro trastorno, que es la hipernatremia. La hipernatremia se considera que es el sodio plasmático por encima de 145, a diferencia de la hiponatremia que era por debajo de 135. Es mucho menos frecuente que la hiponatremia, o sea, no es tan común ver una hipernatremia, pero esto sí es mucho más frecuente en niños y en ancianos. Puede ser el resultado de que yo he perdido agua por deshidratación, por vómitos, por hemorragia, por lo que ustedes consideren, y en ese caso el sodio se ha concentrado. He perdido agua y el sodio se ha concentrado. O muy pocas veces es que yo he dado gran cantidad de sodio. Es poco frecuente, es poco probable que yo dé gran cantidad de sodio. No veo muchas condiciones en las cuales yo le dé sodio al paciente. Bueno, una hipernatremia entonces es cuando la concentración de sodio es igual o superior a 145, a diferencia de la hiponatremia, donde en la hiponatremia había hiponatremia hiperosmolar, hiponatremia normosmolar e hiponatremia
osmolar. En la hipernatremia siempre es hiperosmolar. No existe hipernatremia hipoosmolar ni nada de eso. La hipernatremia siempre es hiperosmolar. Pero la hipernatremia es mucho menos frecuente que la hiponatremia, así que esperemos que no se encuentre mucho con este trastorno. Entonces puede existir que el volumen intracelular esté disminuido o que el volumen extracelular sea normal, reducido o aumentado. Esas son las posibilidades en la hipernatremia. De igual manera, esta es la clasificación. Existe hipernatremia por pérdida de agua, que haya sido insensible en una sudoración, fiebre, temperaturas, ejercicios, o porque el paciente se ha quemado o porque tiene infecciones respiratorias. Es decir, hemos perdido agua de nuestro organismo. Hemos perdido de forma renal. Esto existe un trastorno que es la diabetes insípida central, la diabetes insípida nefrogénica, diuresis osmótica por uso de estos medicamentos u otras situaciones. La diabetes insípida central y la nefrogénica son todo lo contrario al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. En ese había gran cantidad de hormona antidiurética circulando. En cambio, en la diabetes insípida no hay hormona antidiurética. Por ende, se pierde gran cantidad de líquido por el orina. Son pacientes que están orinando gran cantidad de diuresis y por eso se concentra después la sangre y existe la hipernatremia. También podemos perder líquido de forma gastrointestinal por vómitos, diarrea, trastornos de mala absorción, infecciones por gastroenteritis, etcétera. También puede existir por trastornos hipotalámicos, porque ahí se secreta la hormona antidiurética. Nuevamente el reset-osmostat, la hipodipsia primaria y la hipernatremia por pérdida de la función de osmoreceptor. Todo esto generalmente se da en casos de meningitis, tumores cerebrales u otros. O entrada de agua a las células, que es en convulsiones o radiomiólisis. Y fíjense, muy pocas veces sería que hemos dado gran cantidad de sodio. La mayor parte de las causas es que hemos perdido agua. ¿En qué condiciones hemos dado sodio? Tal vez se nos ha ido la mano dándole soluciones hipertónicas al paciente, le hemos dado bicarbonato. Alguien que haya estado tomando agua de mar sin saber, que sabemos que es extremadamente salada, o algún enfermo, lo más probable es psiquiátrico, que ha comido sodio, porque sí, pues después casi nadie come sal en gran cantidad, ¿no? Igual que la hiponatremia, las manifestaciones clínicas son casi netamente neurológicas y tienen mucho que ver con la deshidratación celular. Generalmente se manifiesta con letargia, debilidad, irritabilidad y al final igual puede tener convulsiones como y muerte. Son síntomas muy parecidos al de la hiponatremia. Otros que pueden existir ya pueden afectar enfermedades neurológicas subyacentes. Ya era un enfermo psiquiátrico, ya era un enfermo neurológico, entonces se ha complicado mucho más y exacerbado estos síntomas del paciente. ¿Cómo diagnosticamos? Igual tenemos tres pasos. Primero tenemos que ver cómo está el volumen extracelular. Si el paciente está severamente deshidratado, es que ha perdido agua. Y si el paciente no está deshidratado, es que ha ganado sodio. Entonces tenemos que ver el volumen extracelular del paciente para ver el estado de deshidratación. Segundo, ¿hay oliguria? Si el paciente está oligúrico, orinando muy poquito, lo más probable es que esté deshidratado, aunque no lo hayamos encontrado aquí, porque si no, el paciente estaría orinando completamente normal. Si no hay oliguria, la osmolaridad urinaria y no está muy bajo, nos puede distinguir esto de una diuresis osmótica o por diuréticos. Es decir, si no hay oliguria, es probable que yo le haya estado dando diuréticos al paciente y por eso se está deshidratando un poco y también por ahí está perdiendo líquido y el sodio se está concentrando. Este es un algoritmo, no es muy complicado de realizar, tenemos que hacernos una pregunta simple. ¿El paciente ha ingerido sal o le hemos dado soluciones salinas? Es decir, yo le he dado gran cantidad de sodio al paciente o él lo ha comido de algún lugar. Sí, entonces es una hipernatremia por ganancia de sodio, no hay donde perderse. Si yo no le he dado sal, si el paciente no ha comido sal, si yo no le he dado soluciones salinas, entonces el paciente está perdiendo agua. Si el paciente está perdiendo agua, lo más probable es que el paciente esté oligúrico, que su osmolaridad urinaria esté muy elevada. Entonces, en este caso, es pérdida extrarrenal de agua. Si el paciente no está oligúrico, entonces su osmolaridad urinaria está muy baja. Se debe a una diabetes insípida o una diuresis osmótica por diuréticos. Yo le estoy dando diuréticos. Sencillo. Si no le hemos dado sal, el paciente está perdiendo agua. Y si está perdiendo agua y está oligúrico, es porque está perdiendo agua
extrarrenal, náuseas, vómitos, quemaduras, diarreas, etcétera. Si no está oligúrico, es porque yo le he dado diuréticos y eso está forzando la diuresis o es una diabetes insípida. Tratamiento. Igual, no debemos corregir la hipernatremia rápidamente porque aquí me produce edema cerebral. En la otra condición de la hiponatremia era ah, mielinolisis pontina. Acá podemos producir edema cerebral. Entonces, ni la hipo ni la hipernatremia se deben corregir rápidamente. Para disminuir el riesgo tenemos que disminuir lentamente el sodio y que no existan síntomas de hipernatremia. La osmolaridad debe bajar apenas 0,5 a 1 miliosmol por litro por hora. En casos muy graves, como cuando el sodio está en 170 equivalentes, la anatremia, es decir, el sodio, no debe descender a 150 en las primeras 48 o 72 horas. No debo bajar un sodio rápidamente porque le voy a producir edema cerebral y esto también puede matar al paciente. Ahora, ¿cómo tratamos? No podemos extraer el sodio fácilmente, porque al extraer el sodio voy a extraer gran cantidad de agua y puede que empeore la situación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darle agua al paciente. Si está despierto, pues le digo que tome bastante agua, pero la mayor parte de estos pacientes vienen somnolientos, comatosos, omnibulados. Entonces, le voy a dar agua o por vía endovenosa o le instalo una sonda nasogástrica para darle agua. ¿Cuánta agua le debo dar? Entonces, no es un volumen de agua a discreción o a lo que yo quiera. Tenemos que calcular también cuánta agua le voy a dar. Entonces, esto vamos a ponerlo como la fórmula de litros de agua a reponer. Esta fórmula me dice, debo tener mi sodio actual, el sodio al cual le quiero llegar, menos 1 por agua corporal total. Acuérdense otra vez, el agua corporal es 0,6 por el peso en kilogramos del paciente. Ejemplo, mi paciente pesa 60 kilogramos y el sodio que él tiene es 160. Quiero llegar a 145. 160 entre 145 menos 1 por 36. 160 entre 145 es 1,1 menos 1 por 36. 1,1 menos 1 por 36 me da 3,7 litros. La fórmula es sencilla, simplemente tengo que reemplazar sodio actual, el más alto, 160. Sodio deseado, ¿a cuánto quiero llegar? 36 de donde hemos sacado, el agua corporal total es 0,6 por kilogramo, por el peso del paciente en kilogramos. Eso lo hemos visto también en la primera diapositiva, si no me equivoco. Sobre esto tengo que estimar las pérdidas que tiene el paciente, que probablemente vaya a ser entre 1.500 a 2.000 por día. Entonces, a mis 3,7 le estoy sumando 2 litros más y van a ser 4,7 más o menos. Entonces, le voy a dar toda esa cantidad en 24 horas. Puedo distribuirlo en 50% en las primeras 24 horas y el 50% en las siguientes 24 horas, haciendo total que voy a reponer toda esa agua en 48 horas. Claro que sí. Entonces lo puedo dividir ya en 2 litros, digo en 2 días esa cantidad de litros para no corregir rápidamente y que no me dé un edema cerebral. Acá tengo un ejemplo que esto también lo pueden sacar de cualquier parte del internet, de cuántos miliequivalentes de sodio tiene cada suero que se comercializa. El más utilizado es el suero salino, conocido como fisiológico, que tiene por cada litro 154 miliequivalentes. Tenemos solución salina al 0,45%, que tiene 76 miliequivalentes. El salino al 3%, que lo hemos visto en el tema en el acápite de hiponatremia, tiene 513 mil equivalentes. Al 20% viene, pero no vienen sueros por litros, vienen ampollitas por cada 10 ml y tiene 3.400 mil equivalentes. Fíjense, si yo quisiera reponer sodio, tengo que tomar en cuenta que estas soluciones tienen diferentes concentraciones de sodio para saber cuál tiene más y cuál tiene menos y poder utilizarlos de forma adecuada. Ahora pasamos a la parte de potasio. Potasio también es muy importante. Fuera de la hiponatremia, es el trastorno más frecuente, la hipocalemia. A diferencia del sodio, el potasio es predominantemente intracelular. El sodio era predominantemente extracelular. ¿Para qué nos sirve el potasio? Para el crecimiento, para la síntesis de ADN y proteínas y para funciones enzimáticas.
También nos sirve para el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Y si no hubiera potasio, la célula no se polariza, es decir, se despolarizaría, pero ahí se quedaría, ya no entraría más potasio a la célula y ya no tendría más posibilidad de despolarizarse. Entonces sirve para la polarización de la célula y mantener la excitabilidad celular, porque eso es prácticamente lo que hace que el músculo funcione. Ahora, si bien tenemos dos tipos de cationes, el sodio que es extracelular, el potasio que es intracelular. De ahí la concentración tan baja del potasio a nivel sérico. El nivel sérico del potasio es 3,5 miliequivalentes a 5 y el del sodio es de 135 a 145. Tenemos aproximadamente 50 miliequivalentes por cada kilogramo. ¿Dónde están distribuidos? En el músculo, en los glóbulos rojos, en el hígado y en los huesos. Esto es 3.450 miliequivalentes en total en el líquido intracelular. En el extracelular tengo muy poquito, tengo 50 miliequivalentes. ¿Cómo elimino el potasio? Lo elimino de dos maneras. El riñón es el que hace la mayor parte del trabajo, eliminando 85 a 90 miliequivalentes día, y también por el tránsito intestinal, por las heces, un 5 a 10 miliequivalentes por día. ¿Quiénes regulan el potasio? En el sodio, acuérdense, era la hormona antidiurética, era el riñón, era la osmolaridad y todo eso. En el potasio no, es cómo se mueve el potasio dentro o, célula, o fuera de la célula, es decir, movimientos entre el intra y el extracelular, transporte intestinal y la reabsorción y secreción por el túbulo renal. Estos tres nos van a regular la concentración de potasio en nuestro organismo. ¿Quiénes hacen que el potasio se mantenga en la célula? Es decir, ingrese a la célula. La insulina, la aldosterona y los estimulantes beta-adrenérgicos, además de la alcalosis dentro del trastorno ácido-base. ¿Quiénes hacen que el potasio salga de la célula al extracelular? Si era la insulina, el déficit de insulina va a hacer que salga el potasio al extracelular, el déficit de aldosterona, el bloqueo beta-adrenérgico, las alteraciones del ácido base, en este caso la acidosis, la lisis celular y un ejercicio extenuante, además del aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Esto es importante porque cuando veamos un poquito de tratamiento van a entrar algunos de estos medicamentos que los estamos mencionando. Hipocalemia es un trastorno en el cual el potasio sérico está por debajo de 3,5 miliequivalentes por litro. Se debe a que o perdemos potasio de nuestro organismo o el potasio se ha ingresado a la célula. Este potasio que estamos midiendo es del extracelular, entonces para que esté bajo en el extracelular, lo más probable es que se haya entrado a la célula o lo hayamos perdido de nuestro organismo por pérdida de potasio. Es uno de los trastornos más frecuentes junto con la hiponatremia. Causas de hipocalemia, los vamos a poner aquí. Captación de potasio por las células circulantes, pseudo hiperpotasemia, que es la leucocitosis extrema. Falta de ingesta, que es un bajo contenido de la dieta, que es muy raro, tendría que estar desnutrido el paciente. Paso de potasio al interior de la célula. Ya lo hemos visto en las anteriores diapositivas, en la alcalosis, estimulación beta-2 adrenérgica, el uso de insulina, parálisis periódica hipopotasémica, entre otros. Y pérdidas de potasio que pueden ser extrarrenales por el tubo digestivo o cutáneas por la sudoración. Y renales, que son un montón, uso de diuréticos, trastornos como la penicilina, uso de medicamentos como la anfoteresina B, aminoglucósidos, la lisosimuria, el síndrome de Bartter, el cisplatino, levodopa. Aquí de verdad que sí entran un montón de trastornos que hay que memorizarlos, por favor. Y puede haber también con hipertensión, que puede ser el hiporeninismo, el reninismo normal con estenosis de la arteria renal o con hipertensión y sin hiperactividad mineralocorticoide, como es el síndrome de litio. Todos estos trastornos son muy difíciles de diagnosticar realmente porque se tienen que hacer unas fórmulas bien complicadas. Pero lo más importante de esta clasificación es saber si en realidad he perdido potasio de mi organismo o si el potasio ha entrado a la célula. Eso es lo más importante. Después ya intentar diagnosticar un síndrome de Liddle, un síndrome de Bartter, es muy complicado. Ahora, recordemos, hay medicamentos y muchas veces la hipocalemia es inducida por drogas o por algún medicamento. ¿Qué medicamentos van a hacer que el potasio ingrese a la célula? Los beta-2 adrenérgicos como la adrenalina, la pseudoefedrina,
los broncodilatadores como el salbutamol, la terbutalina, los tocolíticos, la teofilina, la cafeína. Hay otros medicamentos que van a eliminar el potasio, o sea, no se ha entrado a la célula, ha hecho que el potasio salga de mi organismo a través de la diuresis, acetazolamida, clortalidona, indopamida, metolazona, casi todos los diuréticos, exceptando los ahorradores de potasio. Otros como como los mineralocorticoides también, las dosis altas de glucocorticoides, los antibióticos, los medicamentos que van a depletar el magnesio, todos estos van a eliminar el potasio de mi organismo. Ahora, esto es por la vía renal y estos también lo eliminan por vía intestinal, sobre todo los laxantes. La hipocalemia tiene manifestaciones sobre todo a nivel muscular y cardíaco. Acuérdense, sodio neurológico, potasio muscular y cardíaco. ¿Qué nos van a producir? Una hiperpolarización de la membrana celular. En el corazón lo vamos a ver por arritmias y alteraciones en el electrocardiograma. A nivel muscular, parestesias y calambres musculares. En casos graves puede producir lisis celular, parálisis del músculo y arritmias, taquicardia supraventricular, bloqueos AB e incluso la muerte. Lo primero que hacemos en un paciente con hipocalemia es ver el electrocardiograma. En condiciones normales, en una concentración de potasio normal, tenemos de 4 a 5 la concentración y el electrocardiograma es normal, la onda P, el complejo QRS y el segmento ST. Cuando empieza a haber hipocalemia, lo primero que hace es aplanarse la onda T. Fíjense, esta onda T se ha aplanado. Lo siguiente, cuando el potasio baja más, van a aparecer ondas U. La onda T ha desaparecido y aparece una onda tardía, que es la onda U. Y en una hipocalemia severa ya hay una depresión del segmento ST. Entonces, el electrocardiograma es no solo importante, es vital porque puedo tener un electrocardiograma que ya me está indicando esto y lo siguiente que va a pasar es que va a haber una arritmia fatal. En estos casos tengo que reponer rápidamente el potasio. ¿Cómo corrijo el potasio? Tengo que administrar cloruro de potasio, no existe otra posibilidad. Debo hacer un control de la concentración plasmática de potasio cada 6 horas una vez que empiezo el tratamiento. El tratamiento en hipocalemia crónica además es dar dietas ricas en potasio, alimentos como el plátano, el tomate, la papa tienen en gran cantidad de potasio, pero esto no lo puedo hacer en una hipocalemia aguda y severa. O sea, en la hipocalemia aguda y severa la dieta no me va a salvar al paciente, tengo que echar cloruro de potasio. No se puede hacer un cálculo de potasio, es imposible. Existen fórmulas, pero es imposible, señores, a diferencia del sodio. Lo que sí tengo que hacer es reponer el potasio y hacer un control cada 6 horas. Tomar en cuenta que una ampolla de cloruro de potasio tiene 27 equivalentes. También viene para tomar. El jarabe de potasio tiene 12 equivalentes por cada 10 ml. Entonces yo le administro potasio y ya sé que estoy dando 27 equivalentes de potasio y voy a hacer un control en 6 horas y vamos a ver cómo está el siguiente valor de potasio y así hasta que se me corrija la hipocalemia. La hipercalemia no es tan frecuente, pero es una de las más graves porque esta sí produce alteraciones electrolíticas fatales. Es una concentración por encima de 5.5 mil equivalentes. Se debe a que el potasio sale del intra al extracelular o no estoy eliminando. En la hipocalemia era que el potasio ingresa al intracelular, aquí es que está saliendo del intracelular al extracelular. Y en la hipocalemia era que el riñón lo está eliminando. En la hipercalemia es que el riñón no lo está eliminando. Muchas veces es iatrogénico y puede ser prevenible si sabemos manejar de forma adecuada los medicamentos. Causas, la pseudohiperpotasemia, que es por hemólisis, trombocitosis, mononucleosis infecciosas. En estos casos no hay que tratarla porque el problema en realidad no es la concentración de potasio, por ahí lo dice pseudohiperpotasemia. Pero las que sí son peligrosas son el aporte excesivo de potasio oral o endovenoso, he hecho mal una corrección y se me ha ido a la hipercalemia. Salida de potasio desde el interior de la célula muchas veces es por la acidosis, déficit de insulina, parálisis periódica familiar, fármacos o destrucción de los tejidos. O porque el riñón está reteniendo potasio. Esto lo vamos a resumir todas estas causas como insuficiencia renal. No se complican. Sí es bueno que sepan que existe la enfermedad de Addison, el hipoaldosteronismo, pero cómo diagnosticarlos es demasiado complicado. Entonces, márquelos en causas de insuficiencia renal. Los medicamentos. También tenemos una lista extensa de medicamentos que producen hipercalemia y sí esto es importante porque muchas veces
damos medicamentos combinados. A un paciente le voy a dar ciclosporina A y al mismo paciente le voy a dar trimestopin y al mismo paciente le voy a dar digoxina. Los tres aumentan el potasio, entonces voy a tener hipercalemia. Siempre hay que tener cuidado con la combinación de las drogas para que no exista la hipercalemia con el paciente. Esto es memoria, tienen que ir memorizándolo poco a poco. Igual, las manifestaciones son casi netamente cardíacas y musculares. A nivel cardíaco tenemos las alteraciones electrocardiográficas. Recuerdan que en la hipocalemia había aplanamiento de la onda T y aparecía una onda U. Aquí es al revés. En la hipercalemia la onda T se hace picuda, picuda de base estrecha. Hay un infradesnivel del segmento ST y al final aparece fibrilación ventricular, que como ustedes sabrán es fatal. Y las alteraciones neuromusculares son parestesias, debilidad muscular y parálisis flácida. La corrección es un poquito más complicada porque no es simplemente dar cloruro de potasio para reponer, ¿no? Aquí tenemos que eliminar el potasio. Recordemos las drogas que facilitaban el ingreso del potasio del extra al intracelular, que eran el salbutamol, la insulina y el bicarbonato. Entonces, utilizamos esos medicamentos. Los beta-agonistas que se utilizan en nebulización o vía endovenosa van a hacer que el potasio se desplace al interior de la célula. Prácticamente se utiliza esto de forma constante cada 2 o 3 horas, porque solo dura 2 a 3 horas su acción. Las sales de gluconato de calcio no me van a eliminar el potasio, pero van a hacer o van a proteger al corazón. Antagoniza el efecto cardíaco de la hipercalemia, así que lo va a proteger un poquito. No lo vuelve invulnerable, pero lo protege un poquito. Hay que dar cada hora 10 ml en 3 minutos de gluconato de calcio. La insulina más glucosa, tenemos que mezclar insulina más glucosa, porque si yo le doy insulina nomás al paciente, va a producir hipoglicemia. Entonces, le doy insulina más glucosa en una perfusión, 10 unidades de insulinas diluidas en 500 ml de dextrosa al 10%. Esto va a hacer que la célula, el potasio ingrese a la célula. Lo administro cada 8 horas y vuelvo a hacer un control de potasio. El bicarbonato, sobre todo si hay acidosis, acuérdense, la acidosis producía hipercalemia, la alcalosis producía hipocalemia. Quelantes intestinales. Estoy intentando que el intestino elimine potasio. Entonces hay de forma oral y hay en enema. Este es el cayexalate. Dura 12 horas su efecto y eliminan el potasio del organismo por vía intestinal. La furosemida, que es un diurético de asa, que me va a eliminar potasio también. Y en último caso, le hago hemodiálisis al paciente, que esto debería ser la última posibilidad. Bueno, básicamente esos son los trastornos de sodio, potasio. Les muestro nuevamente el electrocardiograma, la importancia del electrocardiograma en el potasio. El electrocardiograma normal con potasio de 4 a 5. En hipocalemia, aplanamiento de la onda T, aparición del segmento de la onda U y depresión del segmento ST. En hipercalemia, onda T picuda de base estrecha, desnivel del segmento ST y al final tenemos una fibrilación ventricular. Muchas gracias. Espero que tengan un aprovechamiento de esta clase y cualquier duda que tengan, pues la escriben en el grupo y con gusto vamos a poder responder todas sus inquietudes. Son temas importantes que van a entrar obviamente en la evaluación del primer parcial. Muchas gracias. Hasta luego.